La historia de la ciencia ficción argentina tiene una punta de ovillo en una novela sobre un fugitivo venezolano que llega a una isla en busca de seguridad y se encuentra con algo extraordinario que cambiará su existencia. Estamos hablando de La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares. Una obra importante del género fantástico argentino. Ustedes dirán, ¿otra historia de un hombre en una isla? ¿Otro Robinson Crusoe? ¿Otra isla del Dr. Moreau? ¿Otra Cracoa? La respuesta es no. Bueno, sí. Pero solo tema, ya que lo que descubre ese fugitivo en la isla es un tópico totalmente distinto a lo que proponían los textos citados. Pero tales problemas no habían el señor llegado. Bilbo Bolsón, El mes era septiembre. Un septiembre tan hermoso Desde como bestsellers les hubiera pedido. hasta el ensayo que hiciste en sexto grado. Fugaz que pudo ser. Sobredosis de libros. Una vuelta de página a lo que venís leyendo. Hola gente, ¿cómo les va? Si es la primera vez que me escuchan, bienvenido. Si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fontañez y esto es Sobredosis de Fandom, una especie de terapia grupal y virtual, en donde alimentamos nuestra ñoñez y hablamos de muchas cosas ñoñas, cosas que ya están cansados de escucharnos hablar nuestra familia y amigos. Cosas ñoñas como cine, cosas ñoñas como series, cosas ñoñas como libros y cosas ñoñas como cómics. Este es el episodio número 27. Este episodio, como todos los otros de Sobredosis de Libros, son escritos por el señor J.H. No busque más. Sobredosis de Fandom es lo que tenés que escuchar. La invención de Morel es la historia de un hombre venezolano cuyo nombre desconocemos, que tras escapar de la ley naufraga y llega a una isla. Esa trama te suena familiar, ¿no? Bueno, esperen que también es la historia de un hombre que se enamora de una mujer misteriosa y su vida se reduce a espiarla. En ese lugar cada vez hay más misterios, cuyos secretos se develan muy lentamente. No me digan que esa trama también les suena familiar. Recuerden que esto se escribió en los años 40, sin Netflix y sin el bagaje cinéfilo que tenemos hoy. En realidad la cosa va por otro lado. No se desesperen y no cambien de canal porque esto se pone aún más interesante. El prófugo es el narrador de la historia, y aunque al principio parece ser solo un relato de su confesión, su rendición o su escape, termina siendo el relato de una obsesión. A través del diario de este prófugo de la ley, vamos descubriendo varios personajes que van apareciendo en la isla y que el prófugo teme que lo vean y lo reporten. El relato se va tomando más extraño, cuando nuestro protagonista se da cuenta que distintas estaciones del año coexisten en simultáneo. A veces ves personas bailando bajo la lluvia sin que les moleste o se den cuenta del temporal. También se encuentra con que en el cielo hay 2 soles y 2 lunas, además de otras particularidades que van apareciendo a lo largo de los días, y nos hace dudar hasta de la cordura del narrador. Al igual que algunos personajes de Kafka, nuestro náufrago no tiene nombre, pero sí sabemos los nombres de los otros personajes, como Faustín, que se convertirá en objeto de su devoción, y de Morel, que es otro de los que se obsesionan con esta cautivante mujer. Sobre ella se nos describe como una mujer de rasgos españoles, gitanos, y que nos recuerda al nombre de Fausto y su famoso pacto. Ella es al mismo tiempo salvación y perdición, tanto para el náufrago como para Morel, que poco a poco va descubriendo que es el responsable de las construcciones de la isla y que lleva a un grupo de amigos, entre ellos a Faustín, a pasar unos días de lujos y diversión en la isla, y culminando en un hecho que nos dejará con la boca abierta. De estos 2 amigos sabemos muy poco. Hablando de Morel, el lector podrá encontrar algunas similitudes con el Dr. Moreau de H.G. Wells, pero trataré de evitar los spoilers. La lectura nos lleva a un viaje de emociones. Nos habla sobre libros, nos hace escuchar ecos de canciones y nos introduce sin prisa pero sin pausa a una especie de película muda con música acompañando todo el tiempo. Esa música es el sentimiento de nostalgia, que hablaremos más adelante. El lenguaje descriptivo que usa Bioy Casares en La invención de Morel nos recuerda a textos de Julio Verne o a Wells, donde nos sumerge al mundo de la isla y el museo del lujo de detalles. Hasta lo más insignificante para un lector neófilo. También hay pasajes donde prima lo lírico, la prosa poética, filosófica e introspectiva que tiene en común con el escritor Ernesto Sábato. A veces esta forma de escritura, un poco fría de la técnica, de la enumeración,
nos aleja un poco y cuesta meternos de lleno en la historia, en relación a otras obras de Bioy. Pero aún así, compartimos la opinión del prólogo hecho por el mismísimo Borges, que dice: he discutido con su autor los pormenores de su trama. La he releído. No me parece una imprecisión o una hipérbole calificada de perfecta. En la isla que nos propone Bioy Casares, también podemos encontrar algunos elementos comunes de la obra de Borges, como los espejos, y también podemos encontrar similitudes entre una isla y un laberinto borgiano, o kafkiano, y en todos los casos la salida fácil no existe. Esta visión de isla-laberinto se aleja de textos como Robinson Crusoe, donde el protagonista humaniza la isla. En el caso del fugitivo de Bioy Casares, la isla lo va cambiando, hasta deshumanizarlo, pero aunque suene paradójico, elige deshumanizarse por un acto muy humano: el amor romántico, idealista, propio de los libros de caballería medieval. Podríamos decir además que La invención de Morel es un texto que habla sobre fantasmas, y quizás sea cierto, pero decir eso sería simplificar un tema complejo, como lo es la imagen sobrenatural versus la imagen técnica creada por el ser humano. Una vez, en una entrevista, Bioy Casares dijo: la sala de un cine es el lugar que yo elegiría para esperar el fin del mundo. También, en aquella entrevista, habló sobre la fascinación que le producía en su infancia el espejo de 3 hojas que tenía su madre. La imagen que se proyectaba al mezclarse infinitamente una imagen dentro de otra en un loop eterno. Lo maravillaba. Creo que esas 2 vivencias resumen esta obra. Si ya llegaste hasta acá, no te vayas. Seguí escuchando, que todavía hay más. Suscríbete para que te avisen si subo contenido y déjame una sobredosis de likes. Parece una pavada, pero me estás ayudando muchísimo. ¡Adelante con todo! La invención de Morel es llevada al cine francés. ¡Hola, señor francés! Y también al italiano. También se conoce gracias a los dichos de sus creadores, que fue inspiración para la serie Lost. Incluso, allí hay una escena donde se ve al protagonista Sawyer leyéndola. Una vez que lees la obra, podés hacer un cruce con películas como La cosa del lago, y otras donde una persona se enamora de otra en otro tiempo y decide hacer cosas fuera de lo común para estar a su lado. La inmortalidad y el amor son 2 grandes temas que se cruzan y se funden en esta novela, donde nada es lo que parece. Ya que estamos hablando sobre inmortalidad, debemos recordar que hay múltiples formas de inmortalidad. Algunas son absurdas y aburridas, como la cíclica, en donde el claro ejemplo es el Día de la Marmota, o el mito de Sísifo, y hasta la serie Dark. Esta forma cíclica que tanto odiaba Borges, pero que a Bioy lo atraía, tiene que ver con nuevas tecnologías, el auge de las imágenes fílmicas y las costumbres de algunas tribus a no fotografiarse por temor a que les pase algo en su alma. ¿Quién no ha soñado con vivir muchos tiempos y disfrutar de todo lo que no hicimos por falta de tiempo? Todos, tal como Fausto, podemos caer en la tentación. Pero ¿qué pasaría si viviésemos lo mismo una y otra vez? Hasta el hartazgo. Y más. Hace poco se dio el auge de la serie Dark, y mucha gente comenzó a hablar sobre el eterno retorno. En ese momento se me vino a la cabeza esta novela de Bioy, que también trata en uno de sus ejes el tema del eterno amor. Es importante que hagamos un paréntesis y aclaremos de forma fácil. ¿Qué carajo es el eterno retorno? Es la concepción del tiempo circular o cíclico, que dice que no hay un inicio ni un final, sino una repetición de todo una y otra vez. Este concepto es llamado así por Friedrich Nietzsche, pero podemos rastrear este mismo concepto a lo largo de la historia, con otros nombres, en ideas de Platón, en la cosmogonía de los mitos griegos, como el mito de Sísifo, también el Ouroboros, o dragón serpiente que aparece comiéndose su propia cola. Ni hablar de la serpiente nórdica Jotmorgarden. Como vimos, no es un concepto nuevo, pero se resignifica en cada época, y eso lo hace atractivo. Adolfo Bioy Casares fue un escritor argentino nacido en 1914. Miembro de una familia de hacendados bonaerenses, es conocida su vinculación con el círculo de la revista Sur. Fue amigo y colaborador de Jorge Luis Borges en la creación de sátiras policiales, en los que firma con el seudónimo de H. Bustos Domecq. Obtuvo el Premio Municipal de Literatura por su novela La invención de Morel en 1941. En el mismo año que sale esta novela, se casa con la escritora Silvina Ocampo, hermana de la célebre Victoria, además de antologías de literatura fantástica, recopilaciones de cuentos policiales, estudios sobre poesía argentina y ensayos compartidos con Borges y Silvina Ocampo.
ganador del premio Miguel de Cervantes en 1990 y el Conex de Brillante en 1994. Bioy Casares ha publicado otras novelas: Plan de Evasión, 1945, El sueño de los héroes, de 1954, Diario de la guerra del cerdo, 1969, y numerosos libros de cuentos. Muere un 8 de marzo de 1999, a los 84 años. Como habíamos adelantado, y para ir cerrando el círculo, la nostalgia es otro de los temas que se desprenden de la obra. Etimológicamente, en griego, regreso se dice nostos, mientras que algos significa sufrimiento. La nostalgia es, por tanto, el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresar a algún lugar o momento. Esta isla es el símbolo de nuestra época, en donde la nostalgia está siempre latente y nos llama como las sirenas homéricas. Ese sentimiento humano nos lleva hacia un pasado donde vivimos momentos felices, pero en realidad ese pasado no es tal como lo imaginamos y solo es un artificio de nuestra mente para hacernos sentir mejor en esa especie de utopía del recuerdo. Un lugar que no existe, pero que nos arrastra cada vez más, cuando el vértigo de nuestra vida nos embarga y uno bucea en recuerdos, tal como miramos películas y nos hacen sentir mejor, al menos por un rato. Llegamos al final de este viaje y a la manera de He-Man les dejo un consejo: sigamos disfrutando de ver pelis, series, de leer un buen libro, pero al mismo tiempo vivamos el presente intensamente. No sea que nos pase como al náufrago de la novela. Sobredosis de fandom. Si te gustó el contenido de este podcast, apreta el botón seguir. Así puedes recibir una notificación cada vez que subo un episodio. Busca el botón de compartir y publicalo en tus redes sociales, así mucha más gente me puede conocer. Recordá que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Anchor, iVoox, Google Podcasts, Spotify, Overcast y Radio Pública, entre otros. Ahora también estoy en YouTube, así que a suscribirse, activar la campanita, darle like o dislike, lo que ustedes quieran, no hay problema, todo suma. Y contale a todo el mundo. Si querés dejar un comentario, yo te aplaudo desde mi casa. No te olvides que estoy en Instagram como Sobredosis de Fandom, todo junto. Te podés comunicar por ahí o por mail a sobredosisdefandom@gmail.com. También me podés encontrar en Twitter como @pfontenes. A JH, que hizo este guión, y todos los de Sobredosis de libros, seguilo en Instagram como javixherrera.jh. La estoy haciendo larga, así que me rajo. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chau. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo. Sobredosis de Fandom.